Bienvenidos a esta nueva experiencia educativa. Soy Adriana Mercado y en esta oportunidad conoceremos sobre la República de Bolivia en el siglo XIX, o lo que se conoce también como la organización de nuestra Casa Grande. Nuestro punto de arranque es hablar de ese proceso de lucha por la libertad, donde Simón Bolívar alcanza al finalizar esta época de libertad y de lucha una importante victoria en los campos de Junín, y también Antonio José de Sucre alcanza el triunfo contra las tropas españolas en la batalla de Ayacucho. Estos dos últimos eventos culminan y dan cabida a que las cadenas que habían oprimido por varios siglos se rompan. Hombres, mujeres y niños, de manera anónima muchos de ellos, habían luchado para tener esta anhelada libertad. Y por fin se la puede disfrutar. Sin embargo, empieza a surgir una inquietud en el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y bajo esta consigna se emite el decreto del 9 de febrero, que consiste en que el nuevo territorio decida su suerte, es decir, se organice. Y es así que en la ciudad de Sucre, actual departamento de Chuquisaca, en lo que hoy conocemos como la Casa de la Libertad, se va a llevar una importante asamblea hacia 1825, y en la misma se decide o unirnos al país peruano o unirnos a Argentina. Pero en su mayoría se asume la independencia y la soberanía de este nuevo territorio. Por ello, las determinaciones de la Asamblea son organizar el territorio bajo el principio del utis possidetis iure y con una cantidad superior a la que actualmente tenemos en superficie y en kilómetros cuadrados. Se asume una identidad, República de Bolívar, en homenaje al Libertador, la creación de símbolos patrios de la moneda, pero también se rinde un homenaje a Bolívar y Sucre y se recuerda como un día patriótico cada 6 de agosto, y en homenaje a esta importante acción se celebra un desfile cívico anualmente. Una vez que han transcurrido años desde el momento en el que se funda el país Bolivia, se empieza con la organización de la República, pasan los gobiernos de Bolívar, Sucre, entre otros, y es el momento de Andrés de Santa Cruz de Calahumana, o conocido como el Mariscal de Cepita. Él inicia en parte de su juventud en el bando del rey español. Estaba formando parte del ejército de José Manuel Goyeneche, que durante esta época de lucha arremetió contra las tropas patriotas, y en este momento es apresado por José de San Martín, quien le enseña los principios e ideales de la lucha por la libertad, y de esta manera va a asumir y ser parte del bando patriota. Una vez como presidente, asume importantes medidas, especifica las funciones de diferentes autoridades de gobierno, se promulgan los códigos civil y penal, entre otros, y se sanciona la aprobación de una nueva constitución hacia 1831. Se crea la moneda feble, la misma que consiste en la reducción de plata en cada moneda para así ayudar a la economía del país. Se mantiene el tributo indígena, que Simón Bolívar en un momento de la historia lo elimina. Lastimosamente, la realidad económica del país hace o ve necesario de que los indígenas tengan que aportar. Un aspecto importante y digno de resaltar es la creación de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, San Simón en Cochabamba, el Colegio Nacional de Ciencias y el Colegio Militar de Bolivia. Se habilita el puerto de Cobija para que pueda ser libre de impuestos y de esta manera también contribuir a la economía del país. Otro hecho importante es la creación de la Confederación Perú-Boliviana. La misma que en sus inicios se va a ver marcada por la guerra civil que vivía Perú. El presidente Luis Orbegoso
se ve la necesidad de pedir ayuda a Andrés de Santa Cruz para derrotar a los rebeldes Salaverry y Gamarra. Y una vez que los han derrotado, se procede a la creación de dicha confederación. Entre los antecedentes tenemos una cultura, un idioma que es quechua y una historia que Bolivia y Perú habían compartido durante siglos. La cultura inca o el gran imperio quechua, que había sido Bolivia parte de él en gran parte de su historia, y también el virreinato del Perú durante la colonia. Y de esta manera, el territorio boliviano-peruano políticamente se une para poder apoyarse en caso de invasión y para poder ser un referente potencial en Sudamérica. Sin embargo, Argentina y Chile se vieron afectados en sus intereses y de alguna manera se organizan para romper el pacto entre Bolivia y Perú. Y lo logran el 20 de enero de 1839 en la batalla de Yungay, donde el ejército chileno arremete contra la Confederación y lo destruye. Otro hecho importante durante este siglo XIX son los caudillos militares y de alguna manera la inestabilidad política que ellos provocan cuando asumen la presidencia. Por un lado tenían el control del ejército, reciben el apoyo de importantes sectores de la sociedad, especialmente populares, eran autoritarios y también practicaban el prebendalismo o clientelismo. Esto último se refiere a los favores o al apoyo que recibían a cambio de premios o recompensas. Uno de los referentes máximos, Mariano Melgarejo. Durante la historia boliviana en este siglo, un hecho importante y glorioso en las páginas de nuestra historia es la batalla de Ingá. La misma consiste en la invasión de Agustín Gamarra del Perú y en su pretensión de anexar nuestra república hacia el sector peruano. En este momento histórico, Bolivia se había visto sumida en una división. Por un lado, José Mariano Serrano había asumido temporalmente la presidencia, pero tenía una enorme oposición en Cochabamba y en La Paz. Y de esta manera, las tropas peruanas ocupan importante territorio boliviano. Sin embargo, el 18 de noviembre de 1841 se celebra la batalla de Ingá. El general José Vallivian logra esta importante victoria en nuestra historia y por ende las pretensiones peruanas se ven rotas hasta este momento. Durante el siglo XVIII, los gobiernos caudillistas que van a pasar por la historia, tenemos a Andrés de Santa Cruz, José Vallivian, Manuel Isidoro Belzo, que con el apoyo de José María Linares asume la presidencia a través de un golpe de Estado. Y cada uno de ellos va a ser presidente a través de este mecanismo, el uso de la violencia para poder gobernar el país. Mariano Melgarejo, que es un ejemplo dramático de esta parte de la historia. Sin embargo, Andrés Ibáñez, otro caudillo, tiene el propósito de promover el federalismo y la igualdad entre los pueblos de Bolivia. Pasamos a hablar sobre la economía del siglo XIX. La minería se constituyó en uno de los pilares de la historia boliviana. Sin embargo, para esta época tenía poco capital, limitada mano de obra, de tecnología y escasez de mercurio. Esta crisis se agudiza hasta 1870, momento en el que se inyecta capital y recursos humanos para que pueda mejorar la economía. Hasta este momento, la agricultura sostuvo parcialmente la economía de nuestro país a través de lo que eran los latifundios, que eran grandes extensiones de tierra donde una o pocas personas eran propietarias.
Algo importante y digno de mencionar es el reconocimiento de las tierras comunales que Bolívar y Santa Cruz habían otorgado al sector indígena, pero este se va a ver roto en el momento en el que gobiernos como el de Mariano Melgarejo propone la expropiación de tierras, es decir, les quitan las tierras a los indígenas y esto va a provocar un enfrentamiento armado desde este sector que va a llenar de sangre y de tristeza las páginas de la historia boliviana. Finalmente, durante este siglo XIX, también enfrentamos la Guerra del Pacífico. Las causas de esta guerra están enmarcadas en las riquezas naturales que Bolivia tenía en la zona costera. El guano, que era el depositorio de las aves marinas que por años y años se habían ido acumulando y que servía para fertilizar los campos europeos. El salitre, otro recurso importante en la fabricación de medicinas, vidrios, la pólvora, entre otros, y también estaba el cobre. De esta manera, el tratado se constituye en otra de las causas que provoca la guerra, el Tratado de Medianería, donde se estipula una zona de beneficios mutuos entre Bolivia y Chile, generando aquí una gran desventaja para nuestro país. Mariano Melgarejo, el autor de dicho tratado. Hilarión Daza también aprueba el impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportable. Todo esto va a desencadenar en la guerra. Y entre los personajes importantes que debemos mencionar, la niña Genoveva Ríos, que aporta a este proceso dramático recuperando la bandera boliviana. También está Eduardo Baroa y Ladislao Cabrera, que con sus vidas defienden la zona de Atacama. Y a esto se suma de que Perú entra en esta contienda bélica y nos ayudan con buques y con hombres para poder enfrentar la guerra tanto en el mar como en la tierra. Al punto que las tropas chilenas llegan a la capital peruana, a Lima, y la invaden por varios años hasta pedir concesiones territoriales. Un factor del por qué hemos perdido también la guerra es la división entre los grandes generales y militares del momento. Narciso Campero, protagonista de esto, que de alguna manera se genera una controversia hasta la fecha con lo que se denominó la retirada de Camarones. Un hecho digno de mencionar es la batalla del Alto de la Alianza, donde personas como el niño Juancito Pinto entregan su vida para poder recuperar las tierras que se habían usurpado. Se van a ir firmando treguas para ir terminando esta guerra. Y entre estas condiciones se impone a Bolivia el ingreso de productos chilenos, los mismos que no debían ingresar con ningún tipo de arancel o impuesto. A su vez se firma el vergonzoso Tratado de 1904, que hasta el día de hoy nos impide el acceso soberano al mar, y por ende Bolivia a partir de este momento se resume en un país mediterráneo. Concluyo diciendo de que los hechos que han marcado a Bolivia durante el siglo XVIII son varios, y tu desafío como niño, joven o adulto es explorar más las páginas de la historia y cambiar y ayudar a esta realidad boliviana. Ha sido un gusto poder explicarles un poco más de nuestra historia y les agradezco por su atención. Hasta una próxima oportunidad.